porque la agricultura no solo se vive en el campo. Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario. Bienvenidos. Y nos gustaría saber, pues, parte del contexto que tú tienes sobre la situación que vivimos actualmente en México con el tema del maíz. Bueno, gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Mira, yo creo que la situación actual es un escenario más parecido a la normalidad. Si lo ves, creo que en los últimos 2 años habíamos tenido pues una situación, 2-3 años, influenciada por la pandemia, influenciada por todo el tema de los fletes, la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, todos estos factores han presionado los precios de los granos en general a la alza. Lo que estamos viendo hoy es algo un poco más parecido a la realidad en términos de precios de los granos, específicamente maíz. Quizás que es un factor que nadie veía venir, es el tema de la apreciación del peso sobre el dólar, que eso está teniendo una influencia importante, ¿no? Cuando tienes un peso en 17 versus el año pasado 20, 21, pues allá prácticamente tienes un 25% de impacto en el precio solo por tipo de cambio. Pero yo diría que todos los factores, con excepción del impacto de tipo de cambio, que están afectando el precio de los granos, tienen que ver con el contexto internacional. El tipo de cambio sí está impactado más por temas, algunos de la macroeconomía de México y otros también del contexto internacional en general. Sí, lo comentábamos, ¿no? El productor, y coincido plenamente en el productor sinaloense, no sé si el mexicano, hablo desde mi estado, cayó en este letargo en 2-3 años de precios buenos, de una coyuntura internacional muy interesante que para buenas favoreció el precio internacional del maíz y del trigo, incluido el trigo, que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se nos olvidó que casi cada año hay que amarrar la comercialización del grano, hay que ser cuidadosos con los costos de producción, hay que batallar ligeramente tal vez en colocar el maíz, en colocar el grano, pero sobre todo lo más importante era contratarlo, hacer la agricultura por contrato. ¿Qué pasa con esta apreciación del maíz a nivel global en los últimos años, con el conflicto y la pandemia y todo esto? El productor se le olvidó esos datos tan interesantes y experiencias, ¿no? Entonces, venimos de altos costos de producción, venimos de años con buenos precios y nos pegamos un estrellón cuando la cosa se empieza a regularizar. Por eso es donde dice, yo creo, Neri, de que es más que algo atípico, es algo normal, donde sí nos choca un poco es el que nadie contaba con que el tipo de cambio iba a estar 4 pesos abajo, ¿no? Definitivamente eso es algo que nos está pegando, y no solamente el maíz, le está pegando a la producción de alimentos a nivel nacional, ¿no? Y es una situación que estamos atravesando en Sinaloa y que honestamente a la fecha todavía no tiene una solución real para las 6 millones de toneladas que esperamos, que producimos, porque ya se acaban las trillas, ¿no? Así, números redondos, el impacto del tipo de cambio es alrededor de 1,000 pesos mínimo por tonelada que están dejando de recibir los agricultores, ¿no? Si pones el precio al que está ahorita más las bases, pues al menos son 1,000 pesos que esos, pues nadie los veíamos venir, ¿no? Que son 1,000 pesos menos por tonelada que está recibiendo el productor. Es 1,000 pesos que hubieran sido bastante útiles en esta temporada y que a lo mejor no te hubieran resuelto en general el problema, pero te hubiera dejado avanzar al siguiente ciclo agrícola, y ahorita no podemos soltar este ciclo de cosechas pensando en uno nuevo porque simple y sencillamente no se ha terminado de comercializar y muchos productores siguen con esperanzas de entrar a precios de garantía y otros con esperanzas de que se caliente el mercado y puedan comercializar a mejor precio su cosecha, ¿no? Y este tema de que se caliente el mercado fue justamente lo que pasó el año pasado, antepasado, que incluso por la libre estaba mejor el precio que agricultura por contrato, ¿no?
Y aquí estamos, despertando. Y te digo, nosotros como compañía, en nuestro caso Bayer, para nosotros es importante que el agricultor le vaya bien. O sea, queremos que el agricultor le vaya bien. Ahora, también tienes que ser realista de la agricultura y pues, todos los negocios en general son proyectos de largo plazo en la que tenemos que prepararnos, pues siempre incrementar la tecnificación, ver cómo hacemos más productiva cada hectárea o los recursos que tenemos, porque cuando participas en un mercado globalizado, como es el caso del precio de los granos, el impacto que tiene la producción de México en el precio del grano global es bajo. Realmente no tenemos el mayor control. Nosotros somos un país que produce 27, 28 millones de toneladas, importamos 17, 18, pero cuando lo comparas con Estados Unidos, que produce cerca de 400 millones, China, otros países, Brasil, Argentina, pues prácticamente tienes que saber que la influencia que tenemos como país en el precio como un todo es baja. Neri, ¿cómo podemos enfrentar esta situación de precios bajos y cómo podemos alcanzar una mayor productividad en el tema de la producción de maíz aquí en México? Mira, yo creo que partiendo de la base que el precio no es fácil controlarlo, la influencia que tiene el productor mexicano es baja sobre el precio, tristemente, siendo realista. Creo que nos tenemos que mover desde el lado de la productividad, ¿no? Y déjame poner un ejemplo de como país, ¿no? Mientras tienes en Sinaloa promedios en el estado, vamos a empezar y redondeando, de 12 toneladas por hectárea, puedes estar teniendo en estados del sur agricultores que no siembran híbridos con producciones de 2 toneladas por hectárea, ¿no? Pero dentro del mismo Sinaloa tienes agricultores, para promediar 12, tienes agricultores que cosechan arriba de 15 toneladas por hectárea y agricultores que cosechan abajo de 10 toneladas por hectárea. Dicho eso, lo que necesitamos es entender qué es lo que necesitan las hectáreas que están produciendo menos, qué se necesita hacer en términos de tecnología, en términos de manejo del cultivo, para acercarlas hacia el rendimiento de las hectáreas que están produciendo más. Y para eso yo te diría la adopción de tecnología pasa por asegurar que eliges la semilla adecuada, pero también que usas el sistema de siembra que mejor responda a tus suelos, a la disponibilidad de agua que tienes, al tipo de semilla que estás sembrando, el manejo de fertilización, el manejo de plagas, malezas, tratar de llevar al mayor nivel de tecnológico posible para que puedas asegurar una mayor productividad. Por otro lado, el tema de los costos. Yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, en Sinaloa hay muchos agricultores ya hoy que usan muy pocos pasos de rastra, que básicamente ahorita después de que terminan la cosecha, dejan su campo ahí sin hacerle nada y cuando llueve, pues se tendrán alguna aplicación de faena para controlar las malezas y mantener el campo libre de malezas. Y después, a la hora de que ya viene la siembra, pues hacer como máximo paso de rastra, ¿no? Eso de reducir de 4 o 5 pasos de rastra que hacía normalmente en el pasado, que todavía hay muchos agricultores que lo hacen, reducir hacia una práctica de mínima labranza, te ayuda a reducir costos. Y eso no, sin ir en detrimento de la productividad o del rendimiento. Prácticas como esas. La otra es cómo haces más eficientes tus máquinas, ¿no? Cómo tienes máquinas que son más eficientes, que te aseguran que ponen la cantidad de semilla correcta, que la cantidad de fertilizante. Eso
en su conjunto te puede ayudar de cierta manera a reducir los costos, ¿no? Entonces, si adoptas la tecnología disponible que sirva para tu campo, estoy claro y es importante que quede para todo el mundo claro que no todo sirve para todos. Cada agricultor tiene que asesorarse y entender cuál es la tecnología que sirve para su campo, adoptar la mejor tecnología disponible y luego ver cómo dentro de las prácticas que pueda hacer reduce costos. Hay muchos avances, creo que en la parte de semillas se ha avanzado mucho, en la parte de control de plagas, de malezas, enfermedades, pero también ahora hay muchas herramientas digitales que te pueden ayudar a ser mucho más eficiente de la cantidad de semilla que pones, del tipo de siembra que haces, y todo eso es lo que te puede llevar a reducir el costo de producción y maximizar el rendimiento por hectárea. Eso es lo que el agricultor sí controla. Y yo siempre digo, oye, enfócate en lo que tú controlas. Por otro lado, lo mencionaba Marco hace un momento, también no controlo el precio, pero no puedo dejarlo tampoco a ver qué pasa. Si tengo opciones de hacer cobertura, de comprar cobertura, de asegurar un precio en el que yo diga, ya con este precio yo garantizo mis costos y algo de rentabilidad, y hay la opción de comprar una cobertura, es algo en lo que tenemos que evolucionar, que era lo que en el pasado el esquema de agricultura por contrato nos ayudaba, o ayudaba a todos los agricultores. Hoy no existen estos esquemas, el agricultor tiene que ver los esquemas que hay privados, que los hay, para ver cómo también por ese lado puede ayudar a, si bien no controla el precio como todo, pues a minimizar la dependencia de las fluctuaciones que hay en el mercado normalmente. Y eso te diría yo que son cosas que pueden empezar a hacer los agricultores y que muchos ya lo están haciendo para reducir las diferencias o el gap que hay entre los agricultores que pueda que estén produciendo 15 y 6 toneladas contra los que están produciendo 9, 10 toneladas. Comentaba también Juan Carlos Anaya sobre la importancia de eso, ¿no? De cómo cómo cuidar o minimizar esos riesgos con el tipo de contratos y también las coberturas. Creo que coinciden en esos temas. Y de la parte de las cuestiones climáticas, ¿cuál sería tu opinión ante lo que estamos viendo? Pues que sí se comienza a ver que el cambio climático está generando unas cuestiones, sobre todo aquí en occidente del país, y se retrasaron muchísimo las lluvias, la situación se viene, pues no hay precio a nivel nacional, probablemente el temporal sea corto, entonces va a haber temas de cosecha. ¿Y cuál sería tu opinión acerca de este impacto que está teniendo el cambio climático? Mira, primero yo creo que ahora todos aceptamos que el impacto del cambio climático es real. Yo creo que ya cualquier diga que no hay variaciones que antes no se veían, pues quizás está siendo muy optimista, porque hoy ya vemos antes en muchas regiones del país los agricultores, por ejemplo, en algunas regiones del sur decían, aquí llueve después de Semana Santa y hay que prepararse. En otras zonas era el agua del 24 de junio, ¿no? Del día de San Juan. Hoy pues llueve cuando llueve, dice mi pueblo, ¿no? Creo que esas variaciones. Ahora, ¿qué recomiendo yo? El agricultor tiene que primero contratar un seguro. Yo creo que ya los tiempos donde te puedes arriesgar, eso ya pasaron. Que hoy además es una exigencia cuando solicitas un crédito, pero cuando inviertes con recursos propios, algunos agricultores sí lo hacen y otros no. Esa es una forma de prepararte para los impactos del cambio climático dentro de lo que controla el agricultor.
hacer prácticas que conserven más los recursos, incluso que restauren los suelos. O sea, todo lo que pueda hacer el agricultor para reducir el paso de maquinaria es menos impacto al cambio climático, menos costo de producción, por supuesto, para ellos, pero también menos emisiones de CO2. O sea, hay muchas cosas que el agricultor controla, menos paso de maquinaria. Esa es una, tratar de hacer aplicaciones de los productos en el momento correcto, no esperar a, por ejemplo, plagas, a que los gusanos estén tamaño culebras, sino hacer las aplicaciones cuando eso te va a ayudar a poner la cantidad de producto de protección de cultivos que necesitas y no exceder. Entonces, yo creo que eso es algo que el agricultor controla. Por otro lado, la tecnología que estamos produciendo compañías como Bayer y otras compañías a nivel mundial también están pues enfocadas, ¿no? Nosotros recientemente hablamos de un relanzamiento de nuestra misión de sustentabilidad y como Bayer creemos que en la agricultura hay que buscar producir más, pero también restaurar más los recursos, ¿no? Y allí, nosotros hablamos de herramientas digitales, de semillas de mayor producción por hectárea, lo cual te haga que necesites sembrar menos hectáreas para producir lo mismo, biotecnología, productos de protección de cultivos que sean benéficos con el medio ambiente o con menor impacto al medio ambiente, biológicos. Creo que hay un set de herramientas que tenemos que asegurar que están disponibles primero para el agricultor y luego después demostrarle al agricultor esos beneficios para que las adopte y genere un menor impacto al medio ambiente y por lo tanto pues no permitir que los impactos del cambio climático sigan siendo cada vez más drásticos. El tema del cambio climático ha impactado bastante, creo que como en los últimos años, este año lo estamos viendo muy fuerte. Estamos viendo ausencia de lluvias, un retraso en la siembra allá con ustedes en Bajío, allá en la zona Ciénega. Estamos viendo que el 24 de junio en Sinaloa hubo algo de viento, un poquito de lluvia y no volvió a caer agua y ha caído muy poca y las aportaciones en las presas, según los reportes de la Conagua, pues la verdad están muy bajas. La diferencia del año que era positiva, que sigue siendo positiva al día de hoy, contra el año pasado, se está haciendo más pequeña. Tan solo tuvimos 136.1 metros cúbicos por segundo en las últimas 24 horas en las presas de Sinaloa. Eso dice el reporte, aquí lo estoy viendo. Entonces, nuestras presas ahorita tienen un 24.3%. No ha llovido. Ayer quiso llover. Entonces, ese es un tema preocupante que creo que ya hay conciencia al respecto, pero o está avanzando muy rápido el cambio climático y nosotros vamos muy lento, o no lo queremos aceptar, o nos detuvimos en las acciones contra el cambio climático. Yo de hecho pertenezco como secretario a un organismo que se llama Fábricas del Agua Centro Sinaloa IAP, Fases IAP cuando gusten. Es aquí se trata de reforestar la cuenca de una presa que se llama Sanalona, que es la más vieja de Sinaloa, y se han hecho esfuerzos sobrehumanos y la verdad son puras acciones con recursos de los productores y en algunas ocasiones apoyados por iniciativa privada. Y son acciones que se les paga el jornal a los mismos habitantes de esa región serrana aquí cerquita de Culiacán, y son acciones que yo creo que deberían de ser replicables. Para mí, en lo personal, como mundo, deberíamos de tener más árboles. Nada más como un ejemplo muy vago, sales aquí a la calle donde tengo los estudios y yo tengo 2 árboles. Uno tiene 26 años y yo tengo 36. Lo sembré con mi papá cuando yo tenía 10 años. Otro tiene 1 año. Lo sembramos mi hijo y yo cuando mi hijo, el año pasado. No hay más árboles prácticamente en la cuadra. Hay como unos 5. Y todo el mundo peleándose la sombra de estos árboles, pues. Y esto, esta deforestación tan grande tiene un impacto en los climas de las ciudades, pero obviamente también en los climas de todo el país,
retrasando las lluvias, por ejemplo, o con excesos de lluvias que podría ser algo más manejable apenas que sea algo ya catastrófico, ¿no? Creo que para estas situaciones deberíamos de continuar con datos, de utilizar la tecnología, de ir migrando, de continuar migrando a la agricultura regenerativa, a la agricultura más orgánica. Definitivamente estoy de acuerdo con disminuir los pasos de labranza en el campo, que invariablemente también van a apoyar el tema de los costos de producción, pero esto es algo, y lo decía yo, que tenemos que hacerlo todos. En el caso de Carlos y yo, somos comunicadores, Cristina. Nuestra parte es comunicar lo que hacen las empresas privadas y lo que hacen en los institutos de investigación y enlazarlo con los productores, ¿no? Y los institutos privados y de gobierno, acercarse con los productores y trabajar de la mano. Ese enlace, ese clic, siento yo que se ha perdido, y cada quien está haciendo sus esfuerzos muy válidos por su lado, pero ¿dónde quedan? Si no quedan en acciones concretas contra el cambio climático. Y este es un tema que probablemente pudiera enlazar con este letargo del que hablo yo muy seguido, de la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo se guardó y dijo, no, espérense, primero yo y luego lo demás. Y yo en eso coincidimos, Bayer, con lo que tú mencionabas. Creo que necesitamos restaurar más, o sea, y por eso el reenfoque que le estamos dando a nuestra visión de sustentabilidad en la compañía no solo es producir más, pero también restaurar más, porque ya no se trata de nada más de no seguir dañando el medio ambiente en el que vivimos, sino también de restaurar, porque en Sinaloa y en varias regiones se ven ahora vientos que no se veían antes, huracanes en el cultivo del maíz, se ven lluvias cuando no había. De ahí nosotros, por ejemplo, una de las tecnologías que estamos trayendo como Bayer, es un proceso ahorita de precomercial que se llama el sistema Vitala. Precisamente es una tecnología que sale o nace por la necesidad de minimizar el impacto del cambio climático en el cultivo de maíz. Entonces, el sistema Vitala tiene varios componentes. Uno de ellos es un híbrido de porte bajo, que te permite una mayor tolerancia y resistencia a los vientos, que hoy ya son impredecibles, ¿no? Pero también mayor aprovechamiento de los nutrientes del agua, ¿no? Y el agua va a ser uno de los temas cada vez que van a sonar mucho más, ¿no? De cómo hacemos un mejor uso o un uso más eficiente del agua. Y coincido, Marco, contigo. Este es un trabajo en el que tenemos todos que poner nuestro granito de arena, el agricultor con prácticas agronómicas, las empresas que generamos tecnología, el gobierno generando leyes también que incentiven o que promuevan las prácticas sustentables, los comunicadores, etcétera, todos involucrarnos en esto. Creo que también es un tema sociocultural el que se debe de ver por esta razón de cómo educamos a las generaciones desde muy jóvenes, desde temprana edad, o qué estamos dejando de hacer también, ¿no? Porque se mencionaba que si no hay una educación o sea, en sistemas de entendimiento de los sistemas naturales, poco amor se le va a tener a las actividades agropecuarias, ¿no? Y se ve que ha ido envejeciendo el sector, la mayor parte de las personas son ya adultas, pocos jóvenes le están entrando, pero también ahí es donde juega un rol muy bueno la tecnología, ¿no? Cómo puede ser esa parte integradora de las juventudes con la forma tradicional como se han venido haciendo las cosas en la agricultura. Yo creo que tenemos que evolucionar, pero afortunadamente es una realidad lo que tú dices, ¿no? El envejecimiento, si quieres, del campo, pero también afortunadamente las nuevas generaciones están adoptando más tecnologías. Cada vez es más común ver los hijos de agricultores adoptando tecnologías digitales que seguramente van a tener un impacto en revolucionar la forma de cómo se hace agricultura y un impacto también en hacer una agricultura más sustentable. No tengo duda de ello, pero tenemos que también pensar que en la realidad de eso ya hay agricultores que de
una edad que les gusta usar cierta tecnología, otros más jóvenes que a lo mejor son más abiertos al cambio, y tenemos que pensar en cómo pues involucramos a todos, ¿no? Todos en ese proceso de cambio y de hacer una agricultura más sustentable para reducir el impacto del cambio climático. Nosotros en Bayer creemos en eso. Tenemos que hacer una agricultura que produzca más, restaurando más, generar productos de protección de cultivos con el menor impacto posible al medio ambiente. Es parte de nuestra visión de sustentabilidad. Y otro punto muy importante que también incorporamos nosotros en la visión de sustentabilidad de Bayer es cómo nos aseguramos que las tecnologías son accesibles para pequeños agricultores, que son, vamos a hablarle de la democratización de la tecnología para la agricultura, también es importante, y ahí tenemos también metas muy específicas de llevar nuestras tecnologías a los pequeños productores, que son parte importante de la cadena alimenticia a nivel mundial, y en México no es la excepción, la gran mayoría son pequeños agricultores. Sí, mencionaba Juan Carlos Anaya que es un minifundio, ¿no? O sea, es todo el minifundio, pero al final del día se está haciendo agricultura desde esos puntos que a veces es muy difícil el acceso, tanto de comunicación, de insumos, de conocimiento, ¿no? Porque también no todas las regiones del país están digitalizadas, o no todas las regiones del país tienen acceso a las tecnologías. Para finalizar, me gustaría que nos dieras a toda la audiencia, Neri, como una recomendación, y sobre todo a todos los productores que ahorita no es el mejor momento para el maíz. Ya hablábamos de algunas cosas como que estamos en un estado, volviendo a un estado normal. Sin embargo, pues este año fue muy atípico a diferencia de los otros. Entonces, ¿cuál sería ahí el mensaje para todas estas personas? Mira, yo a los productores digo, insisto, no tenemos el poder de controlar el precio. Entonces, mi recomendación es usen la tecnología mejor disponible, que les va a ayudar a ser más productivos. O sea, si bien eso a veces juega cuando tienes en años apretados, el agricultor tiende a buscar reducir costos, lo cual es una buena acción. Reduzcan costos en aquello que consideren que genera menos valor y no escatimen en la inversión en aquellos insumos como semilla, por poner un ejemplo, el productor de maíz. Invierte en la mejor semilla disponible para tu terreno, la que sea. Yo puedo decir, las de Bayer seguramente son las mejores, pero pues, yo soy de Bayer y tengo obviamente un sesgo en eso, pero la que mejor funcione para su terreno, en eso no escatimen la inversión. Esa sería mi recomendación para los agricultores. Es momento de buscar hacer más productivo, por supuesto reducir costos, reduzca costos en aquello que genere menos impacto en el rendimiento final. Definitivamente creo que este año nos tiene que servir como experiencia nuevamente, y es una experiencia muy amarga, un trago muy amargo que todo el estado de Sinaloa va a recibir este impacto de la ausencia de 8,000, 7,000 millones de pesos menos por el tema del precio del maíz. El productor cereal es el primer afectado, obviamente, y creo que tomar decisiones desde antes de la siembra, como elegir un buen híbrido de maíz para ser productivo, y también cuidar los costos de producción, qué fertilización, cuánta, cómo, para tener buenos resultados, debe ser una experiencia que pues no se le debe olvidar, ¿no? Y me podrían decir muchos productores, es que eso ya lo sé. Sí, ya lo sabes, pero seguramente no lo tenías tan considerado, considerando, valga la redundancia, la coyuntura actual de precios, ¿no? ¿Qué se necesita hacer? Definitivamente coincido, Neri, ser más productivos, aprovechar la tecnología. Tienes posibilidades, mete el riego por goteo. Tienes posibilidades, utiliza algún sistema de monitoreo satelital para que vayas corrigiendo sobre la marcha. Hay una infinidad. Y la otra es, que no tocamos el tema, que ojalá los gobiernos estatales y federales retomen el impulso de políticas públicas
donde se enlace el extensionismo a las tecnologías con el productor, donde se le apoya al productor con un porcentaje o con tasas de interés más bajas para adquirir tecnología y ser nuevamente más productivos. De acuerdo, totalmente. Y aprovecho de nuevo para darle las gracias a ustedes por permitirme este espacio con su audiencia y especialmente decirle a los productores que vean, que escuchen esta entrevista, que en Bayer pues somos exitosos y ustedes son exitosos. Exacto. Y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para ver cómo los ayudamos a elevar su productividad y van a seguir contando con nosotros como un aliado más para los agricultores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, audiencia de Contacto Agrícola, a todos. Un gustazo, saludos a todos. Muchas gracias, gusto saludarlos y cualquier cosa estamos ahí en contacto. Porque la agricultura no solo se vive en el campo. Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario. Gracias por sintonizarnos.